Buenas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la neurohistología y al sistema nervioso, tanto central como periférico. Ah, para comenzar un poquito, vamos a definir los objetivos que yo quiero lograr con esta clase o que queremos lograr con esta clase. En primer lugar, reconocer las características del sistema nervioso, lograr clasificar el sistema nervioso en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, todo lo que vamos a encontrar dentro de cada uno de ellos. Mi idea es que logren diferenciarlo, tanto central como periférico, y las variantes que existen dentro del sistema nervioso central y también dentro del sistema nervioso periférico. Después, identificar las estructuras funcionales y las principales vías del sistema. Y acá vamos a hablar un poquito de las vías ascendentes, vías descendentes, ¿no? Las motoras, las sensitivas, sensoriales, cómo funcionan, por qué son ascendentes, por qué son descendentes. La tan nombrada y conocida e importante vía piramidal. Después, diferenciar morfofuncionalmente las neuronas de la neuroglía. Ah, por más que todas hacen parte del sistema nervioso, hay unas que van a cumplir las funciones del sistema nervioso propiamente dicho y las otras van a ser más que nada accesorias, van a generar un complemento, van a contribuir a la función de las primeras. ¿tá? Estudiar el sistema de protección del sistema nervioso central, del sistema nervioso, ¿no? Su rol fundamental en mantener indemne todo este sistema tan valioso, ¿no? Todos estos órganos nobles. Reconocer sustancia gris y blanca del neuroeje, o sea, ver la ubicación, dónde se ubica la sustancia gris en el encéfalo, dónde se ubica la sustancia gris en la médula y la sustancia blanca. Bueno, y también qué interpretar cuando yo veo sustancia gris, qué interpretar cuando veo sustancia blanca, ¿no? Analizar las características del tronco encefálico. Acá vamos a detenerlo un poco, a hablar un poquito de los núcleos, de los pares craneanos, de cómo se vería. ¿tá? Acá a la derecha lo que estamos viendo es la imagen del encéfalo, ¿no? La imagen más conocida de los hemisferios cerebrales, donde tenemos todo, ¿no? Nuestra conciencia, nuestros movimientos conscientes, la interpretación de lo sensitivo, la interpretación de lo sensorial, las interconexiones. Esta masa conocida como masa encefálica, tiene todas estas circunvoluciones, que son todas esas rugosidades que se interpreta más que nada con el crecimiento de una masa blanda dentro de un estuche óseo. Tenemos un estuche óseo duro, rígido, donde la masa encefálica va a crecer, ¿no? Más allá de lo que crecieron nuestros huesos. Entonces su forma de crecer es generar estas circunvoluciones y estas rugosidades, donde dentro de ella vamos a tener cuerpos de neuronas, ¿no? Cuerpos de estructura, de células especializadas que van a estar cumpliendo diferentes funciones. Dentro de lo cognitivo, o sea, dentro de lo consciente, dentro de lo sensorial, dentro de lo sensitivo, dentro de lo límbico, ¿no? Dentro de los recuerdos. Todo esto va a estar dentro de este órgano tan noble y tan importante como es el cerebro. Puntuación temática de la clase: tejido nervioso, método histológico para estudiar sistema nervioso, formación embrionaria del sistema nervioso, sustancia gris, sustancia blanca, barrera hematoencefálica, la neurogénesis, o sea, el ciclo celular de la neurona, las neuronas y las neuroglía, o células de la glía, la corteza cerebral, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Bueno, estos van a ser los puntitos que vamos a tratar de tocar con esta clase. Ah, Acá lo que estamos viendo, en esta pequeña imagen a su derecha, son las diferentes capas que vamos a encontrar en la corteza cerebral. En las diferentes capas vamos a encontrar diferentes cosas, ¿no? En la capa uno vamos a encontrar la capa molecular. En la capa 2 la granulosa externa. La capa 3 la capa piramidal externa, o sea, la que está más cerca de la superficie, por eso es externa. Y acá podemos empezar a ver células con forma de pirámide. Entonces por eso se llama capa piramidal externa, porque tenemos células con forma de pirámide. Y después vamos a tener la capa granulosa interna, que está llena de gránulos y se tiñe con gránulos. Y esos gránulos se tiñen, perdón. Y después tenemos la capa 5, que acá también tenemos células piramidales, pero como pueden ver, son mucho más grandes que la de la capa 3. Y en esta capa, capa 5, tenemos las células piramidales de Betz, o células gigantes. También se llaman capa de células gigantes.
Por debajo tenemos la capa multiforme o capa de células polimorfas. ¿Ok? Todas estas capas son muy importantes en las diferentes funciones del cuerpo humano. ¿Tá? Por ejemplo, de la capa 5, ¿no? De las células piramidales de Betz, va a salir lo que es la vía piramidal. ¿Tá? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? ¿Cómo lo definimos? El sistema nervioso va a ser como el sistema de conexión de nuestro cuerpo. ¿Conexión con qué? Y bueno, acá tenemos un sistema que conecta con el medio extracorpóreo, ¿no? Con el ambiente, con el medio exterior, y vamos a tener un sistema de regulación interna de mi organismo. Entonces, el sistema nervioso va a ser el único sistema que va a tener la capacidad de recibir información externa, interpretarla y ofrecer una respuesta. Ah, es un sistema muy complejo, es un sistema que se va a basar en múltiples conexiones, en múltiples órganos, en múltiples receptores que van a tener la capacidad de esto, ¿no? De recoger información, llevarla a centros de interpretación y luego descender esa información en forma de una respuesta. ¿Tá? Entonces, el sistema nervioso vamos a poder dividirlo según la anatomía, según la fisiología. ¿Tá? Anatómicamente, yo el sistema nervioso lo puedo clasificar como central o periférico. O sea, ¿qué es central? Es todo lo que está en el neuroeje. Neuroeje se va a componer de encéfalo, o sea, todo lo que está en el cráneo, y el eje va a ser todo lo que va a estar en la médula, ¿no? En el conducto raquídeo de la columna vertebral. Ahí yo tengo sistema nervioso central, lo que está en el centro, ¿no? Como dijimos, recubierto del estuche óseo, cráneo vertebral y sus meninges, que ahora vamos a ir viendo un poquito qué son. Y después tengo el sistema nervioso periférico, que va a ser todo lo que sale de este nervio central, ¿no? Van a ser los nervios, los conocidos nervios. ¿Ah? Y la fisiología, también lo podemos clasificar según la fisiología. Pueden ser de vida de relación o pueden ser de regulación externa, de regulación interna. De vía de relación va a ser toda aquella fisiología más somática, más cognitiva, ¿no? Más consciente. O sea, eh, pasa una brisa, la siento, la interpreto. ¿Tá? La interpreto como una brisa, como un aire frío. ¿No? Alguien habla, interpreto ese sonido, ¿no? Con mi oído interno, esa información mecánica, vibratoria, es interpretada por mi oído interno como una información sonora, ¿no? Es interpretada, es recogida por mi oído interno como información sonora. Va a ir a mi lóbulo temporal, donde será interpretado como información sonora. Ah. Y regulación interna. Regulación interna van a ser todos aquellos mecanismos que no requieren de mi conciencia, que no requieren de mi estado de atención para poder regularse, ¿no? Por ejemplo, secreción glandular, por ejemplo, motilidad del intestino delgado, del intestino grueso. Esos órganos como el intestino se van a mover por contracción de músculo liso. ¿Quién va a mandar esa contracción? Bueno, mi sistema de regulación interna. Ah, entonces voy a tener un sistema que se va a encargar de la vida de relación y un sistema que se va a encargar de la regulación interna. ¿Tá? Uno va a ser consciente y el otro va a ser totalmente inconsciente. Entonces, el tejido nervioso, dentro de los tejidos estudiados, es el tejido más especializado. Es el tejido que tiene la capacidad de presentar irritabilidad y conductibilidad. ¿Tá? O sea, que se puede eh, estimular mediante un estímulo eléctrico y puede propagar el estímulo eléctrico a lo largo de su membrana hasta otras células vecinas o aledañas. ¿Tá? Entonces, el tejido nervioso propiamente dicho va a derivar del ectodermo. Si recordamos, el ectodermo es la capa embrionaria más externa. ¿Ah? Proviene de una región que se llama placa neural, que es la región superior de este ectodermo, ¿tá? Que se empieza a invaginar, forma crestas, que son la cresta neural, y luego se introduce, ¿ah? Se imagina y se introduce dentro del individuo que está formando. Cuando se introduce, va a formar lo que vamos a llamar tubo neural, ¿ah? Que comprende el tejido nervioso. Va a comprender toda la masa del tejido nervioso del cuerpo humano.
¿no? Desde las células nerviosas que se encuentran en el intestino, las células entéricas, hasta las células del sistema simpático y parasimpático. ¿Ah? Como bien dijimos, tiene la capacidad de ser irritable, o sea, la capacidad de responder a un estímulo, de ser estimulable. Y conductividad es la capacidad de propagar este estímulo. ¿Ah? Es una de las funciones más importantes. Después, vamos a tener receptores sensoriales, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo los receptores del nervio, del primer par craneano, que son el nervio olfatorio, que se van a encontrar en el techo de las fosas nasales. Ahí, este nervio va a interpretar información química, vesículas químicas, como señales eléctricas que van a ser traducidas a nivel del bulbo olfatorio, por encima de la lámina cribosa del hueso etmoides, como una información olfatoria, ¿no? Un olor. ¿Ah? Y el sistema nervioso va a tener aferencias y va a tener eferencias. ¿Qué son las aferencias? La aferencia es todo lo que sube, todo lo que llega al centro, ¿no? Todo lo que viene de la periferia y llega al centro. Y eferencias es todo lo que sale del centro hacia la periferia. Normalmente yo interpreto como aferencias todo lo sensitivo y sensorial, todo lo que me llega de información de la región externa. Y voy a interpretar como eferente todo lo motor, ¿tá? Todo lo ejecutor. ¿Tá? En este preparado que vemos a la derecha, vemos un preparado con técnica de Golgi, en el cual vemos células piramidales, ¿no? Se logra ver el soma, se logran ver esas dendritas, que son esas ramificaciones que presentan, ¿tá? Y se logra ver también algún axón, ¿tá? Entonces, el tejido nervioso está compuesto por un lado, las células nerviosas, las neuronas, que tienen la capacidad de tener irritabilidad y conductividad. Y por otro lado, las células de la glía, que no tienen capacidad de generar esto. ¿Tá? El cometido de la célula de la glía es ofrecer un soporte, un sostén, contribuir a que las funciones de las neuronas se hagan correctamente. ¿Tá? Ya sea fagocitando, ya sea produciendo, siendo parte de la membrana hematoencefálica, siendo formadores de vainas de mielina. Entonces, las células de la glía van a ofrecer el soporte, ¿tá? Son todas aquellas células de soporte. Acá, por ejemplo, en este preparado, vemos un soma, que es el cuerpo de la neurona, ¿no? Lo vamos a llamar soma, el cuerpo de la neurona, dendritas, que son estas prolongaciones ramificadas, y el axón, que es la prolongación más larga que vamos a ver proveniente de la célula, ¿tá? Entonces, las neuronas, como dijimos, están especializadas. ¿Especializadas en qué? Especializadas en la conducción de la información eléctrica. O sea, la información que transmite la neurona, va a ser información eléctrica. Entonces, para transmitir una información eléctrica, yo tengo que tener una diferencia de cargas, ¿no? Cargas positivas, cargas negativas. Y estas cargas van a estar asociadas a diferentes componentes, como por ejemplo al sodio y al potasio, ¿no? Entonces, recordemos que las células se encuentran polarizadas. Las células se encuentran con diferentes cargas en su interior y en su exterior. La carga que tiene la célula en su interior, va a ser diferente a la del exterior por una diferencia de potencial. Por ejemplo, en el exterior celular yo tengo mucho sodio. Por lo tanto, el sodio, vamos a hacer un dibujito, ¿no? Si yo dibujo la célula, en el exterior yo tengo mucho sodio. En el interior tengo menos sodio que en el exterior. Entonces, por una diferencia de gradiente, el sodio que está afuera va a querer entrar, ¿tá? Para poder equilibrar las cargas, ¿tá? En cambio, el potasio en el interior celular está bastante concentrado, más concentrado que en el exterior celular. Entonces, el potasio, por su gradiente de concentración, va a querer salir, ¿tá? Entonces, el sodio, como tiene carga positiva y se va a concentrar en demasía afuera, va a generar toda una región externa de la membrana positiva. ¿Tá? Y el sodio que está menos concentrado adentro va a generar una concentración negativa en su interior.
Esto genera que haya una diferencia de potencial, genera que hayan cargas. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que mantiene esta diferencia de potencial? Bueno, las bombas, ¿no? Las bombas sodio y potasio. La bomba me sirve, con consumo de ATP, me sirve para transportar algunos componentes en contra de su gradiente. ¿Y qué sería transportar en contra de su gradiente acá? El sodio llevarlo a la zona de mayor concentración, o sea, sacar sodio e introducir potasio. De esa manera yo llevo estas cargas en contra de su gradiente. De esa manera yo tengo que utilizar una bomba que consume ATP. ¿Tá? Pero en las células también existen canales, ¿tá? O regiones de proteínas que permiten el pasaje tanto del sodio como del potasio. Pero esos canales son voltaje dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llegar un potencial de acción acá para que este canal se abra. Y ahí sí permitir que el sodio se mueva a favor de su gradiente, ¿no? Que el sodio entre a la célula y que el potasio salga. De esa forma, yo logro lo que se llama la despolarización de la membrana. ¿Tá? La despolarización de la membrana comienza con la apertura de los canales se van a nombrar con la G de conductancia, de canales de sodio. ¿Tá? Los canales de sodio son los primeros en abrirse, por lo tanto empiezan a entrar muchas cargas positivas. ¿Tá? Entonces empieza a ser más positiva el medio interno. Y esto despolariza toda la membrana. Hasta cuando se inactivan los canales de sodio y se abren los canales de potasio. ¿Tá? Al abrir los canales de potasio, bueno, sucede lo contrario. La membrana se empieza a hacer más negativa, ¿tá? Hasta que llega un pico. Y luego se cierran los canales de potasio y con la bomba sodio-potasio se normaliza y se regulariza esa diferencia potencial inicial. ¿Tá? Y eso explicaría en parte cómo se producen los potenciales de acción y cómo se transmiten los potenciales de acción. ¿Tá? Bien, vamos a continuar. ¿Tá? Entonces, como dice acá, la neurona morfológicamente se puede dividir en tres partes: el soma o el cuerpo de la neurona, las dendritas, que son todas las ramificaciones que presentan, y un axón. Normalmente las dendritas y el soma van a ser sensitivos, van a recibir un axón de otra neurona donde se va a producir el potencial de acción, donde se va a transmitir el potencial de acción. La función neuronal, ¿tá? Más que nada va a ser transmitir potencial de acción. Para eso puede hacerlo de una forma eléctrica o de una forma química. Claro, porque ¿qué es transmitir un potencial de acción? Es generar un contacto de neurona con neurona, o neurona con músculo, o neurona con glándula, y de esa manera, en ese contacto, transmitir el potencial de acción. Y el contacto es eléctrico, o sea, la sinapsis y contacto es lo mismo. Si la sinapsis es eléctrica, hay uniones gap. Ah, hay uniones de membrana a membrana con un conector. Pasa el potencial directamente de una célula a la otra. En cambio, si la unión o la sinapsis es química, yo tengo que utilizar un neurotransmisor. O sea, un compuesto que va a pasar entre la membrana de una célula y la otra y va a activar en la otra membrana la capacidad de despolarizarse, o sea, la posibilidad de que salga sodio y que entre potasio. Perdón, de que entre sodio y que salga potasio. Ah, como muestra acá el dibujito, en las sinapsis químicas, que son las más prevalentes del organismo, recuerden eso, ¿tá? Las sinapsis eléctricas son las menos frecuentes y las sinapsis químicas las más prevalentes. En las sinapsis químicas yo uso un neurotransmisor. ¿Tá? Como ven acá, neurotransmisor viene con la vesícula. Acá tenemos la célula presináptica. El neurotransmisor es liberado de la hendidura sináptica y se une a los receptores. Estos receptores van a permitir después la despolarización de los canales sodio y potasio para que se despolarice la membrana. ¿Tá? Algunas neuronas pueden liberar a la sangre algunas sustancias que se llaman neuromoduladoras. ¿Tá? Esas neuromoduladoras muchas veces tienen una respuesta neuroendocrina, tienen o son neuroendocrinas. ¿Tá? Como sucede, por ejemplo, en células del eje hipotálamo hipofisario. ¿Tá? Cuando se quiere, por ejemplo, activar la neurohipófisis.
Pero eso es un tema más que nada de endocrino, no tanto de neuro. Pero quiero que lo sepan que hay neuronas que pueden liberar neurotransmisores a la sangre. Estos neurotransmisores se llaman neuromoduladores. Van a actuar más que nada en los ejes neuroendocrinos. O sea, cuando se une el sistema nervioso con el sistema endocrino. ¿Tá? La neurona, cuando hablamos del ciclo celular de la neurona, se encuentra en un estadio que se llama G0 o estadio de quiescencia, que es un estadio en el cual la neurona no se replica. ¿Tá? Pero actualmente hay ciertos estudios que demostraron que las neuronas se pueden replicar, siempre y cuando active su maquinaria para reparar su ADN. O sea, cuando hay una lesión del ADN y la neurona lo va a reparar, entra nuevamente al ciclo celular y activa toda esta forma de poder reproducirse. ¿Ah? Bien, hablamos de neuronas y por otro lado tenemos las células de la glía, que son todas las células de sostén. A diferencia de la neurona que está en estadio G0, que no se divide, las células de la glía sí se dividen, tienen tasa de división. Se dividen por mitosis. Eh, y son tan numerosas como las propias neuronas. Los tipos de células de la glía que vamos a tener van a ser los astrocitos, van a ser las células de Schwann, van a ser los oligodendrocitos y van a ser la microglía. Está acá en el esquema, en el dibujito que tienen a su derecha, vemos neuronas que están rodeadas de células de la glía, como por ejemplo la microglía, los astrocitos que ven ahí, los oligodendrocitos que también están marcados. ¿Tá? Todas esas células tienen una función en particular. Por ejemplo, los astrocitos que estamos viendo acá en imagen, ¿no? Esa célula que tiene un soma pequeño pero tiene prolongaciones gruesas y bastante grandes, van a tener funciones mecánicas. Van a ocupar el lugar de una neurona cuando la neurona muere, ¿tá? Van a modular funciones sinápticas de la propia neurona. ¿Tá? Acá, como estamos viendo en imagen, son astrocitos los preparados citológicos. El oligodendrocito, y también, por otro lado, la célula de Schwann. Acá tienen que entender que el oligodendrocito es una célula por sí misma y la célula de Schwann es otra célula por sí misma. El oligodendrocito es el encargado de producir las vainas de mielina, que ahora veremos lo que es, en el sistema nervioso central. Y las células de Schwann van a producir las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo una neurona, dijimos que tiene axones. Esos axones se prolongan, o son prolongaciones citoplasmáticas, que van a entrar en contacto con otra neurona, o con un músculo o con una glándula. Ese axón va a estar envuelto de un tejido que tiene mucha grasa y tiene proteínas. ¿Tá? Ese tejido que tiene grasa y proteína me permite aislar el tendón. ¿Y para qué el tendón, perdón, el nervio? ¿Y para qué se puede aislar el nervio, el axón? Bueno, es como con todo cable que conduce electricidad. Si yo no lo aíslo, ese cable va a perder potencia, va a perder cargas en su trayecto. Ah, por lo tanto, y también va a desplazarse más lenta la carga. Cuando tiene mielina, esa mielina, como dijimos, está compuesto de grasa y proteínas, sirve como aislante. Por lo tanto, hace que el pulso nervioso vaya más rápido, porque va a ir de una región que no tiene mielina a otra región que no tiene mielina. Va a ser una especie de salto. En esta imagen que vemos acá, que vemos el oligodendrocito, se formaría lo que se llama el nodo de Rambier, que es donde, por ejemplo, van saltando los pulsos nerviosos. El impulso nervioso no pasa por dentro de la vaina mielina, porque por dentro de la vaina mielina está aislado. Va pasando por las regiones que no tienen mielina, que son las regiones, digamos, es el pulso saltatorio. Son las zonas donde los canales de sodio y potasio van a estar abiertos para que se haga la despolarización. Por encima vemos un apartado que dice célula de Schwann. La célula de Schwann va a tener la misma función del oligodendrocito, pero en el sistema nervioso periférico. En el nervio se van a formar muchas células de Schwann que en una primera instancia son como la imagen a la izquierda. Luego esa célula de Schwann crece y su citoplasma se enrolla alrededor del axón.
Produciendo esa vaina de mielina que van a ver más a la derecha. ¿Tá? Acá estamos viendo, por ejemplo, el oligodendrocito, ¿tá? Que es una célula típica del sistema central, con sus prolongaciones que van a ir hacia el axón. Y esas prolongaciones que van al axón son las que les permiten generar el pulso saltatorio. ¿Qué significa que el pulso sea saltatorio? Que la despolarización de membrana se va a dar de un nodo de Rambier a otro. Nodo de Rambier es la región que queda del axón sin estar cubierta por mielina. Y al no estar cubierta por mielina, permiten el saltito del pulso. En el periférico tenemos las células de Schwann, que van a estar envolviendo de por sí un nervio. O sea, en el sistema central podemos tener un oligodendrocito, solo con todas sus prolongaciones, envolviendo un axón. Pero en cambio, en el sistema nervioso periférico, yo voy a tener varias células de Schwann que van a estar envolviendo el axón de la neurona. Ah, bien. Por último, otras de las células que van a ocupar las células de la glía van a ser la microglía. Ah, Normalmente la microglía, que son células más pequeñas de lo normal que las otras que hablamos, va a provenir supuestamente de un linaje de células que son fagocíticas. Entonces son células que van a actuar como macrófagos dentro del sistema nervioso central para reparar daños, para comer algún microorganismo que pueda pasar la barrera hematoencefálica en caso de alguna lesión o lo que sea. Ahí va a actuar la microglía. También, ¿está? Normalmente no se producen del linaje de las células que proviene, que da lugar a las neuronas, sino que son producidas por la médula ósea y luego invaden la sangre, ¿tá? Y llegan al tejido nervioso. ¿Tá? Como son tan pequeñas, logran pasar la barrera hematoencefálica y poblar el sistema nervioso. Su principal función va a ser la fagocitosis, o sea, comer otros elementos dentro del sistema nervioso central. ¿Tá? Entonces, para que todo este sistema nervioso central, para que todo el encéfalo y todas estas regiones estén protegidas, el organismo tiene una barrera, un sistema de aislamiento. El sistema de aislamiento del sistema nervioso central se llama barrera hematoencefálica. Va a estar producida, como ven en esta imagen, por los elementos que tenemos ahí. En primer lugar, el endotelio capilar. O sea, llegó el vaso sanguíneo, tiene un endotelio, o sea, un tejido epitelial de revestimiento interno, ¿no? Como ven en la vuelta, en este caso está producido por 3 células. ¿Tá? Va a tener un, ¿cómo se llama? Un pericito, que es una célula que también mantiene la integridad del vaso sanguíneo. ¿Tá? Le da la integridad. Va a tener una lámina basal, que es parte del tejido conjuntivo. ¿Tá? Y por último, van a tener los pies de los astrocitos. La capa limitante de los astrocitos forman esa barrera hematoencefálica. Como ven acá, vemos astrocitos con sus prolongaciones formando la barrera hematoencefálica. Entonces, en suma, la barrera hematoencefálica se va a producir por el endotelio, por el pericito, por la lámina basal del tejido conjuntivo y por último por los pies de los astrocitos, que van a estar ayudando a que pase esto. ¿Para qué sirve la barrera hematoencefálica? Obviamente, para que muchas toxinas no lleguen al encéfalo, sean frenadas ahí. Para que microorganismos no lleguen al encéfalo, sean frenados ahí. Y mantener el encéfalo en un ambiente totalmente estéril. ¿Tá? Bueno, los pericitos, como dijimos, son células elongadas, características, con múltiples prolongaciones, normalmente están alrededor de los vasos sanguíneos, y le ofrecen una estructura al vaso sanguíneo. ¿Tá? Van a estar íntimamente relacionados con la membrana basal del vaso sanguíneo, ¿tá? Y le dan la capacidad que el vaso sanguíneo no se desintegre, no se desmantele y mantenga su forma tubular. Entonces el pericito es uno de los principales encargados de esto. Acá tenemos la barrera hematoencefálica, que más o menos ya la vimos, que obviamente el tejido epitelial del interior, el endotelio, va a tener uniones estrechas, ¿no? Para mantener esa unión mecánica. Acá tenemos el estudio que les mencionaba hoy, que fue hecho el 29 de enero del 2010, donde menciona que se requiere la entrada en el ciclo celular dependiente de ciclina C para la activación de la replicación del ADN
de unión de extremos no homólogos en neuronas postmitóticas. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las neuronas, para reparar lesiones en el ADN, vuelven a entrar al ciclo celular. ¿Está? Bien, entonces, estuvimos hablando un poco de entrada, como lo que era el tejido, ¿no? La neurohistología. Ahora vamos a hablar un poquito más de la división anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en neuroeje, médula y encéfalo. Y por otro lado, nervios, que vamos al sistema nervioso periférico. Acá en la imagen vemos el encéfalo y por último vemos la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central va a controlar y va a procesar todas las actividades que suceden en nuestro organismo. Ah, Se va a encontrar protegido, obviamente, como es una estructura noble, es una estructura que tiene funciones muy importantes, tiene que estar protegida. Va a estar protegida por un estuche cráneo vertebral. Y ese estuche cráneo vertebral tiene también un sistema de meninges, o sea, un sistema de tejido conectivo que lo va a proteger. No solo huesos no solo va a tener protección ósea, sino que también de tejido conectivo. El tejido conectivo se llama meninge, porque sabemos que el hueso también es un tejido conectivo. Ah. Dentro de este tuche cráneo sacro, yo voy a dividir claramente todo lo que es encéfalo y todo lo que es médula. El encéfalo se va a componer del cerebro, o sea, los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico va a tener tres elementos estructurales: el mesencéfalo, la protuberancia o puente, y el bulbo raquídeo o médula oblongada, como lo pueden encontrar en los libros. Y por último, la médula espinal es la encargada de conectar el encéfalo o el cerebro con el resto del organismo. Es un intermediario, pero hace parte del sistema nervioso central. ¿Por qué es el encargado? Porque todos los nervios que parten de la vía superior van a pasar por la médula. Van a hacer sinapsis con neuronas que están en la médula y van a salir al organismo. De la misma manera que toda la información recabada por mi medio exterior, ¿ah? Va a hacer una aferencia, va a llegar a mi médula por la cara posterior, ¿no? Por el ganglio raquídeo, y va a subir hacia las regiones superiores para ser consciente de lo que estoy sintiendo. ¿Tá? Acá tenemos las estructuras que protegen, ¿no? El encéfalo va a estar protegido por el cráneo. El cráneo va a estar compuesto por huesos planos, donde me va a ofrecer una base, me va a ofrecer un piso anterior, una fosa media y una fosa posterior, donde van a estar descansando diversos órganos del encéfalo. ¿Tá? La médula espinal va a estar dentro de la columna vertebral, que va a estar compuesta por 33 vértebras. Y obviamente entre el hueso y la médula espinal voy a tener las meninges. ¿Tá? Y obviamente en el cráneo también voy a tener las meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges también son formaciones, son, son láminas de tejido entre epitelial y conjuntivo. Vamos a tener una mezcla de tejido epitelial y tejido conjuntivo, en el cual me va a servir como protección. Más allá del sistema óseo, las meninges van a servir como protección. ¿Las meninges cuáles son? Son la dura madre, que va a ser la meninge más externa, la que está más en contacto con el hueso. La aracnoides es un tejido que se llama aracnoides por su forma a telas de araña, que es un tejido poroso, que es un tejido con mucha respiración, donde vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, que también sirve como protección, como nutrición, como amortiguación de los movimientos. Y obviamente también va a tener un fin diagnóstico. Cuando hay, por ejemplo, una inflamación de las meninges, lo que denominamos meningitis, lo que se va a extirpar es parte del líquido cefalorraquídeo para su estudio. Y la tercera meninge que voy a tener es la pía madre, que está en íntima relación con el encéfalo y con la estructura del sistema nervioso, ¿no? Está adherida. ¿Tá? Obviamente está adherida y por debajo va a haber un poquito de membrana basal. ¿No? Va a haber membrana basal, va a haber un poco de tejido conjuntivo. Acá vemos la disposición de las meninges a su izquierda y a su derecha. Vemos una vértebra, donde vemos el cuerpo vertebral por delante, y vemos la íntima relación de la dura madre, la aracnoides y la pía madre que se encuentra más adosada al órgano. ¿Tá? Sistema nervioso periférico van a ser axones que van a estar unidos formando anastomosis, ¿no? Las uniones de nervios se van a llamar anastomosis. Estos axones van a ser tanto
sensitivo como motores y pueden ser mixtos, ¿no? Pueden venir tanto motores como sensitivos juntos. ¿Tá? Los principales componentes son los nervios espinales, ¿no? Que se van a agrupar según plexos, formándose plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Tá? Y también vamos a tener los nervios craneales, que ahí vamos a tener los diferentes pares. Van a ser 12 pares exclusivamente de nervios craneales. ¿Tá? El sistema nervioso periférico se encarga, o sea, la función que va a tener va a ser de generar una conexión entre el cerebro, ¿no? Entre el encéfalo y los órganos periféricos. Esa va a ser la función del sistema nervioso periférico. ¿Ah? Bien, entonces, si yo vuelvo para atrás, donde habíamos hablado del desarrollo embrionario del sistema nervioso, recordamos que viene de la placa neural, que era el ectodermo. Esa placa comenzaba a formar crestas neurales que luego se imaginaban y luego formaban lo que era el tubo neural. Ah, de ese tubo neural se van a formar las tres vesículas iniciales del sistema nervioso. ¿Tá? Que van a ser el romboencéfalo, que es la más distal, la que está más en contacto con la médula. Después el mesencéfalo, que se encuentra en el cerebro medio. Disculpe. Y después, por último, el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, donde tenemos los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. ¿Ah? Acá, por ejemplo, en esta imagen, vemos, este sería el tubo neural, ¿no? Lo que se encuentra en el eje, y después amplificado, vemos el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Ah, cómo se van formando estas tres vesículas, que van a dar lugar después a estructuras del sistema nervioso central dentro del encéfalo, ¿no? Desde los hemisferios cerebrales hasta el bulbo raquídeo, van a provenir de estos elementos. Entonces, si yo empiezo a estudiar cada una de estas vesículas, yo tengo que desde el prosencéfalo o cerebro anterior van a derivar el telencéfalo, ¿tá? Y el diencéfalo. El telencéfalo va a dar lugar a los hemisferios cerebrales y el diencéfalo al tálamo y al hipotálamo. ¿Tá? Dentro de del telencéfalo y diencéfalo, yo voy a tener cavidades. ¿Qué cavidades voy a tener? Voy a tener los ventrículos laterales, donde voy a tener el líquido cefalorraquídeo, y voy a tener el tercer ventrículo, donde también voy a tener líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? Voy a tener un pequeño acueducto, una pequeña unión entre estos, donde también pasa el líquido cefalorraquídeo y llega hasta la médula, ¿no? Lo que se produce en esas cavidades, en esos ventrículos, ese líquido, se va a producir por unos elementos que se encuentran ahí, que son unos pequeños ovillos de capilares que se llaman plexos coroideos. ¿Ah? Bien, después el cerebro medio se llama mesencéfalo, que va a dar lugar al mesencéfalo, parte de lo que va a ser el tronco encefálico. ¿Ah? Y también va a dar lugar al acueducto. El acueducto va a ser la unión del tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Por último, el cerebro posterior o romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo. El metencéfalo va a formar la protuberancia o puente y el cerebelo. ¿Tá? Eso va a ser la porción superior. Y luego el mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo o médula oblongada, que va a ser la porción inferior. ¿De quién es? Del cuarto ventrículo. ¿Tá? También una región donde vamos a tener líquido cefalorraquídeo. ¿Tá? Entonces, el prosencéfalo, cerebro anterior, va a formar los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base. Bien, ¿qué son los núcleos de la base? Los núcleos de la base son regiones del encéfalo donde yo tengo un aglomerado de neuronas. Ah, porque el encéfalo va a tener neuronas en la corteza, después va a tener una zona de vías, la zona de partes blandas o de sustancia blanca, la zona de vías mielínicas, y por último yo voy a tener los núcleos de la base, que los núcleos de la base son un acúmulo de células nerviosas que se van a encontrar en la base del encéfalo. ¿Tá? Y después va a dar lugar al diencéfalo, bueno, que el tálamo y el hipotálamo, que son estos núcleos de la base que estaba hablando. ¿Tá? El mesencéfalo. El mesencéfalo va a formar los pedúnculos cerebrales y los cólicos. ¿Tá? Como vemos acá. Acá tenemos el pedúnculo cerebral superior, pedúnculo cerebral inferior y medio.
Romboencéfalo o cerebro posterior. El romboencéfalo va a dar lugar al metaencéfalo, que es la protuberancia, que es esta región acá, la región más abultada del tronco encefálico, y va a dar lugar al cerebelo, que es la región posterior. Ah. Y el mielencéfalo, que es lo que está por debajo, va a dar lugar al bulbo raquídeo. Y por último, el tubo neural, por último y primero, porque el tubo neural fue el primero que se forma desde el ectodermo, el tubo neural va a dar lugar a la médula espinal. Ah. Y dice acá que es un sector del sistema nervioso central que es alojado en el conducto raquídeo de la columna vertebral. Ah, es una estructura segmentada, o sea, que la médula espinal va a tener diferentes segmentos. Esos segmentos me van a determinar qué parte va a tener neuronas destinadas a músculos de los miembros superiores, qué parte va a tener destinada a músculos del tórax, qué parte va a tener destinada, por ejemplo, a los músculos del miembro inferior. Ah, eso quiere decir que está segmentado. Todo este sistema nervocentral, tanto encéfalo como médula, va a tener una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris va a representar los somas, a los cuerpos de las neuronas, y también algunos axones no mielinizados, o sea que no tengan esta formación de proteínas y lípidos que vimos que estaban formados por la célula de Schwann en el periférico y por los oligodendrocitos en el central. Todo esto forma sustancia gris. Sustancia blanca. La sustancia blanca más que nada va a estar formada por las fibras nerviosas que tienen mielina. ¿Tá? O sea, que tienen grasa y que tienen proteínas. ¿Tá? Em, bueno, obviamente dijimos que el sistema central va a tener el oligodendrocito, que la va a formar, y el periférico la célula de Schwann, que la va a formar. ¿Tá? La disposición de la sustancia gris, tanto en el encéfalo como en la médula, va a ser totalmente diferente. En el encéfalo la sustancia gris se encuentra periférica, como ven acá, y formando el núcleo de la base. Y en la médula va a estar formando la región central, esa H que ven ahí. Esa H que ven en la región posterior, ¿no? En la región de atrás, va a estar en contacto con la corteza. En la región anterior no toca la corteza. Ah, y ahí yo voy a tener cuerpos de neuronas y voy a tener nervios amiolínicos, por eso es gris. Y en la sustancia blanca de la médula espinal yo voy a tener pasajes de vías, tanto aferencias como eferencias mielinizadas. ¿Ah? Bien, entonces, como dijimos, el cerebro va a estar constituido por una sustancia gris y una sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris del cerebro, que se encuentra más que nada en la corteza, se va a dividir en 6 capas. Desde la capa molecular hasta la capa multiforme. También le hablamos, creo, en las primeras diapositivas. Vamos a tener capas piramidales, que una va a ser la capa piramidal externa, que es la capa 3, que se encuentra lo más cerca del hueso posible. O sea, se encuentra más alejado, ¿no? Más en la parte superficial del cerebro. Y la capa piramidal interna, donde yo voy a tener las células piramidales de Betz, que son las células donde nace la vía piramidal. Ah, Acá tenemos un preparado histológico en el izquierdo, obviamente dibujado y graficado, cómo se ven estas estructuras. ¿Está? En las diferentes regiones del cerebro. Si bien toda la corteza cerebral es sustancia gris, vamos a tener diferentes neuronas dependiendo de la región del cerebro, ¿tá? Porque no todo el cerebro va a tener las mismas funciones, ¿no? Es como dice acá, la capa 1, 2 y 3 funcionan fundamentalmente como asociación intracortical, o sea, asociación entre las neuronas que están dentro de la corteza. La 4 recibe la mayoría de las proyecciones específicas del tálamo, o sea, va a recibir información que proviene de uno de los núcleos de la base, que es el tálamo, que es un órgano que va a regular funciones, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal. Interpretar eso. Capas 5 y 6 son fundamentales para la eferencia de la corteza. O sea, como dijimos, en la capa 5 vamos a tener las células piramidales de Betz, por las cuales va a descender todo lo eferente, todo el movimiento voluntario que yo quiero hacer. Ah. Bien, acá tenemos una pequeña diapositiva en la cual menciona las características. Estas diapos van a quedar subidas, por lo tanto van a poder acceder a esta tablita. Muy bien, acá es como se ve.
¿tá? La capa piramidal interna, donde vemos las células piramidales gigantes de Betz. ¿Tá? Bien, y la configuración externa del cerebro, ¿no? ¿Cómo se configura externamente? En las primeras diapos también hablamos de esas circunvoluciones que se van generando debido a que la masa encefálica va a crecer más tiempo y continuamente va a crecer con respecto al estuche óseo que una vez que termina la osificación ya no crece. ¿Tá? Entonces, en el cerebro vamos a poder ver fisuras, circunvoluciones y lóbulos. ¿Qué son las fisuras? Las fisuras son esas ranuras más grandes que vamos a tener dividiendo el encéfalo. Las fisuras más grandes van a ser la fisura de Silvio, que se encuentra acá cerca del lóbulo temporal, y la fisura de Rolando, que se encuentra en la región media. También se llama fisura central. Y por último vamos a tener la fisura parieto-occipital, que va a dividir los parietales, ¿no? Los lóbulos parietales del lóbulo occipital de la región posterior. ¿Tá? Acá en la imagen vemos. ¿Tá? Bien, después vamos a tener circunvolución. Las circunvoluciones van a ser las regiones que vamos a ver en el cerebro. ¿Tá? Pequeñas regiones que vamos a ver que incluyen estas regiones arrugadas, ¿no? Estas son las circunvoluciones. Después vamos a tener los lóbulos. Lóbulos van a ser esas grandes masas que van a estar divididas por las fisuras, ¿no? Como el lóbulo frontal, que en esta imagen se ve de color rosado, el lóbulo parietal que se ve en celeste claro, el temporal que se ve en azul, y el occipital e ínsula que se ven de colores amarillos. ¿No? Acá tenemos las diferentes áreas que mencionamos anteriormente. Bien, el cerebro no solo se va a dividir en áreas, en lóbulos, sino que el cerebro fue estudiado por Brodmann, ¿tá? Un neurofisiólogo, en 1878, que hizo un mapeo de la corteza cerebral. O sea, vio que en diferentes regiones de la corteza se podían identificar 52 áreas diferentes, cada una destinada a diferentes funciones. Entonces lo que hizo agarró, hizo un mapeo y las identificó. Entonces, cada área va a tener su sitio de arquitectura y distribución neuronal característica. O sea, toda la distribución de células neuronales es diferente según el área. Ah, de esta forma, Brodmann generó un mapeo del cerebro, con las diferentes áreas. Área 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dice acá, hasta 52 áreas diferentes. ¿Ok? Vamos a tener diferentes áreas que van a tener su función característica, ¿no? Como el área 4. El área 4 es el área motora primaria, el área que se va a destinar a los movimientos voluntarios. El área 312. ¿Tá? El área 312, que es la que está por detrás del área 4. Pero recordemos que el área 4 y el área 312 van a estar divididos por la cisura rolándica o central. ¿Tá? La 312 es la sensitiva primaria. Están cerca, están muy cerca, la motora primaria de la sensitiva primaria. ¿Tá? Acá tenemos un mapeo, ¿tá? De lo que Brodmann encontró. ¿Tá? ¿Cómo las clasificó? Por ejemplo, área motora voluntaria, que es el área 4, y la 6, que está por delante, es el área premotora, ¿no? Es el área motora suplementaria o premotora, ¿tá? La que me prepara el área 4. ¿Tá? Después tengo el área 17, que se encuentra en el occipital, que es la que se encarga de la información visual. El área 41 y 42, que se encuentran en el lóbulo temporal, se van a encargar de la información auditiva. ¿Tá? El área 43, que se encarga de los gustos. En este momento no lo encontramos porque estamos por debajo. Se encarga del gusto. ¿Tá? Vamos a tener todas las áreas que van a estar encargadas de diferentes funciones de interpretación de nuestro organismo. Funciones de interpretación, obviamente también, y de ejecución. ¿No? Acá tenemos el giro post-central o post-rolándico, que es la cisura post-central o post-rolándica, ¿no? Dijimos rolándica es la cisura central, lo que está por detrás es la post, lo que está por delante es la pre. La post-rolándica es lo sensitivo, ¿no? El área 312. También se logró identificar el homúnculo de Memphis. El homúnculo de Memphis es esto. En esa circunvolución del cerebro, ¿no? En esa región, esa área 312, ¿cómo
se interpretan las estructuras del cuerpo humano. O sea, qué estructuras van a tener mayor abordaje del área cerebral, ¿no? Acá muestra, por ejemplo, que el labio y la cara tienen mucha región de esa circunvolución del área triangular destinada a eso. Un poco más inclusive que la mano. Y después el cuerpo ven que tiene poca área destinada en la circunvolución. ¿Tá? También el homúnculo de Memphis está hecho para el área motora, el área prerolándica, que es el área motora 4 o área motora primaria. También vemos la interpretación, o sea, cuánta región está destinada a diferentes estructuras del organismo. Motoras, ¿no? Bien. eh, las vías de conducción que vamos a encontrar en el organismo van a ser ascendentes o descendentes. Normalmente las ascendentes son las vías aquellas que van a traer información de tipo sensitiva o sensorial. Normalmente nacen en la periferia, ¿tá? Con algún estímulo. Y esto obviamente, el estímulo puede ser químico, o puede ser eléctrico, o puede ser mecánico, y va a ser interpretado como un potencial de acción, ¿no? Que va a llegar a mi cerebro y va a ser interpretado como el potencial de acción que fue generado. ¿Tá? Las vías descendentes normalmente van a ser motoras o van a ser efectoras. Van a generar un movimiento, van a generar una respuesta a un estímulo. Para las vías descendentes yo voy a tener dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. ¿Tá? La vía piramidal va a ser aquella vía que es consciente. La extrapiramidal no es tan consciente. ¿Tá? Me va a ofrecer una especie de soporte a la vía piramidal. Bien, acá tengo las vías ascendentes, sensitivas, que esta sí lo vamos a pasar un poco por un poco de largo, pero sepan que van a contar con este cuadro para poder estudiar cómo funcionan las vías que van llegando a mi cerebro, o a mi cerebelo, dependiendo del tipo de vía. Vías motoras van a ser las vías que descienden, ¿no? La vía piramidal por un lado y la vía extrapiramidal por otro. La vía piramidal se va a componer del tracto córtico espinal, o sea, de la corteza a la espina vertebral, córtico-nuclear. Y tracto córtico-nuclear, que va a ser de la corteza a los núcleos. ¿Tá? Y la vía extrapiramidal se va a componer, como dice acá, tracto tectoespinal, rubro espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. ¿Tá? La vía extrapiramidal normalmente va a estar asociada al cerebelo y sus funciones inconscientes hacia la médula. ¿Ok? Bueno, la vía piramidal entonces van a ser de la motoneurona superior, que va a estar en el área 4 de Brodmann, en la capa 5, en las células piramidales gigantes de Betz. Ahí tenemos la primera neurona de la vía piramidal. ¿Tá? Estas fibras van a descender, ¿tá? Como dice acá, descienden de forma compacta, atravesando el brazo posterior de la cápsula interna, llegando al tronco encefálico, ocupando 3/5 mediales del pie de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. En el bulbo raquídeo se van a agrupar las fibras para formar las pirámides vulvares. Vamos a ver que el bulbo raquídeo tiene dos pirámides en su cara anterior, o en su cara ventral, que van a ser más que nada las fibras de la vía piramidal, que luego se van a cruzar en un lugar que se llama la decusación piramidal, que también se puede ver a simple vista en el propio órgano. ¿Tá? Y finalmente van a hacer sinapsis con motoneuronas inferiores que se van a encontrar en la médula espinal. Y vamos a tener la segunda neurona de la vía piramidal. Normalmente esta vía tiene dos neuronas. Una que va a estar en la capa 5 y otra que va a estar en el asta anterior de la médula. Y después tenemos, como dice acá, el tracto córtico nuclear. Hace el mismo recorrido que el córtico espinal, pero finaliza en los núcleos de los pares craneanos a nivel del tronco encefálico. Acá tenemos cómo se interpreta o cómo se ven la vía piramidal o el haz córtico-medular. Acá salen los axones de las motoneuronas que se encuentran en la capa 5 de la corteza cerebral. Van descendiendo. ¿Tá? Tenemos la cápsula interna, que son formaciones que vamos a tener en el encéfalo. Pasan por el asta posterior. ¿Tá? Pasan por la región anterior del mesencéfalo. Pasan por la protuberancia. Y luego
a nivel del bulbo raquídeo hacen la decusación piramidal. Entre 80 y 90% de las fibras van a cruzar, el 10% van a bajar linealmente. ¿Tá? Eso explica el por qué una lesión cerebral del lado derecho me puede generar una hemiplegia o hemiparesia, o sea, hemiplegia es la pérdida total de fuerza y la hemiparesia es la pérdida parcial de fuerza del lado contralateral a la afección nerviosa. ¿Tá? Y vía piramidal no le vamos a dar mucha importancia hoy, pero recuerden que es una vía más que nada de ayuda hacia el sistema piramidal. ¿Tá? Bien. Y ahí pasamos ahora al tubo neural, ¿no? Ya hablamos de encéfalo, vamos a hablar un poquito del tubo neural. Entonces, el tubo neural va a dar lugar a la médula espinal. Ah, la médula espinal va a ser el sitio del sistema nervioso central que va a estar alojado en la columna vertebral. Es una estructura cementada, es un cordón blanquecino, como dice acá, alargado, aplanado en sentido antero-posterior, o sea, de anterior a posterior está aplanado, ¿tá? Y donde van a emerger las raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas que van a formar los nervios que van a formar el sistema nervioso periférico. Entonces, la médula espinal, ¿no? Va a tener eh, regiones que van a estar más ensanchadas y regiones que van a estar más delgadas. Normalmente las regiones más ensanchadas son las que van a corresponder a donde vamos a tener los plexos más fuertes, o sea, donde vamos a tener los nervios que van a estar destinados para los miembros superiores y para los miembros inferiores. ¿Qué plexo tengo yo para destinado a los miembros superiores? El plexo braquial, ¿tá? Que se va a encontrar en la médula espinal, ¿tá? En la región cervical de la médula espinal. ¿Tá? Después yo voy a tener el plexo lumbar y plexo sacro, que van a estar destinados al miembro inferior, ¿tá? Que también son ensanchamientos de la médula espinal. ¿Tá? La médula espinal va a tener curvas, ¿tá? Al igual que la columna vertebral. La primera curva que vamos a ver de sentido cefálico-caudal va a ser la lordosis cervical, ¿tá? Que es esa convexidad hacia adelante. Después yo voy a ver la cifosis torácica, ¿tá? Que es una concavidad hacia adelante. Después voy a ver una lordosis lumbar y por último voy a ver una cifosis sacra. ¿Tá? La columna vertebral termina aproximadamente alrededor de la segunda vértebra lumbar, lo que vamos a denominar L2 o L3, y por debajo de ella se sigue la prolongación de los nervios, ¿no? Lo que vamos a llamar la cola de caballo. En esa región, ¿no? Por debajo entre L3 y L4, se pueden hacer las punciones, ¿no? Se puede colocar una aguja para extraer líquido cefalorraquídeo y estudiarlo en caso de sospecha de una inflamación de las meninges, lo que dijimos que se llamaba meningitis. ¿Ah? Las meninges, que dijimos que eran duramadre, aracnoides y piamadre, van a dar lugar, cuando el nervio sale de la médula, a la envoltura de los nervios. Por ejemplo, esta envoltura que ven acá, esto es un nervio. Un nervio tiene una estructura similar a lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan de las fibras musculares? El vientre muscular que estaba envuelta por un epimicio, después tenía un perimicio y un endomicio. Bueno, el nervio va a tener como envoltura superficial al perineuro. El perineuro, ¿saben qué es? No es más que la continuación de la dura madre, de la meninge. ¿Tá? Y dentro de este nervio, yo voy a ver fascículos nerviosos que van a estar formados, que van a estar envueltos del perineuro. Ah, y por dentro de esos fascículos, yo voy a tener al axón, ¿no? Al axón nervioso, que va a estar envuelto de endoneuro. ¿Vale? El endoneuro va a envolver tanto el axón mielínico como el axón amielínico. Ah, entonces, esta imagen que ven acá es el nervio. ¿Tá? Entonces, el nervio va a tener también vasos sanguíneos, obviamente, los nervios se nutren. Las células de Schwann, que recuerden que se encuentran en el sistema nervioso periférico, se van a nutrir. Por tanto, tengo vasos sanguíneos, tengo arterias, tengo arterioles y vénulas. ¿Tá? Acá a la izquierda vemos un preparado histológico con tinción de hematoxilina y eosina, en el cual hay un corte de un nervio. ¿Tá? Ven que se ve, dice epineuro. ¿Tá? El epineuro va a estar formado de tejido conectivo, va a tener muchas fibras de colágeno y por lo tanto también va a tener fibroblastos que van a estar produciendo estas fibras de colágeno. ¿Tá? En el interior de este nervio vemos fibras nerviosas amielínicas, o sea, fibras nerviosas que no tienen mielina, ¿tá? Y vemos fibras nerviosas con mielina, ¿tá? Porque en un nervio podemos ver células con mielina y sin mielina.
pero van a tener ciertas diferencias, ¿no? En un nervio donde viajan fibras mielínicas y fibras amielínicas, vamos a ver diferentes velocidades de conducción, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos nuevamente el preparado histológico. Acá vemos fibroblastos, ¿tá? Las fibras de colágeno que son producidas por el fibroblasto. Recuerden cuando hablamos del tejido conjuntivo. Acá tenemos todo el epineuro, ¿tá? Que es tejido conectivo. Después vemos fibras amielínicas. Las fibras amielínicas normalmente no tienen mielina, ¿tá? ¿Y cuál es la importancia de esto? Cuando una célula no tiene mielina, la conducción eléctrica va a ser mucho más lenta. ¿Tá? Normalmente son células más finas, son axones más finos, no tienen mielina. Entonces la despolarización se va haciendo en toda la membrana, ¿tá? Y tiene que ocupar toda la membrana. En cambio, cuando la célula tiene mielina, que serían estas regiones, se despolariza acá, salta. Se despolariza acá, salta. Se despolariza acá, salta. Se despolariza acá, salta. Acá, por ejemplo, se está midiendo en milisegundos. Tal tiempo, en un milisegundo, se despolarizó esta región. Empezaron las dos a despolarizarse. A los 5 milisegundos, ya la célula mielínica había despolarizado un cuarto del axón. La A mielínica todavía no, recién había empezado. Y a los 10 milisegundos, la fibra mielínica ya seguía en la región inicial prácticamente, y la célula mielínica ya estaba casi terminando la despolarización de todo su axón. ¿Tá? Entonces, tiene un impulso, un potencial de acción o una propagación del impulso eléctrico de forma saltatoria. ¿Tá? Acá vemos la imagen gráfica de un axón, vemos los nodos, ¿tá? Las vainas de mielina, ¿tá? Formado por las células de Schwann, y entre una vaina de mielina y la otra quedaban pequeñas regiones que no tienen mielina. Esas regiones las vamos a llamar nodos de Ranvier. ¿Tá? En el nodo de Ranvier, cuando se despolariza el canal de sodio, dijimos que por gradiente el sodio entra, y empieza a despolarizarse, siguiendo un trayecto. ¿Tá? Acá, por ejemplo, estamos viendo la célula de Schwann, que en su crecimiento, en su maduración, envuelve todo su citoplasma alrededor del nervio. Y acá el impulso saltatorio que hablábamos hoy, propagación de impulso nervioso en forma saltatoria. ¿Tá? Bien, y por último, lo que vamos a hablar es del sistema de irrigación del sistema nervioso. El sistema de irrigación del sistema nervioso va a estar dado por arterias que van a venir de la región del cuello, que son las carótidas internas, y por una arteria que viene y por arterias que vienen de la región posterior, que van a ser rama de la arteria vertebral, que es la arteria basilar. ¿Tá? Las arterias carótidas internas más el tronco de la arteria basilar o arteria basilar van a formar este polígono que se llama polígono de Willis, que se va a encontrar en la base del encéfalo. Este polígono de Willis me va a ofrecer irrigación a todo el cerebro. Obviamente una lesión arterial, ya sea una placa de ateroma, lo que sea, en cualquiera de ellas, esta arteria va a generar que parte del cerebro no quede sin suministro de sangre. Por lo tanto, genere una isquemia, por lo tanto, tenga un infarto. ¿Tá? Muchas veces lo que se llama stroke o accidente cerebrovascular. ¿Tá? Acá estamos viendo parte de este polígono de Willis, ¿no? Que va a estar formado, como dijimos, por las carótidas internas, ¿tá? Y el tronco de la arteria basilar. Y así se forma este pequeño polígono. El pequeño polígono de Willis va a dar lugar a la arteria cerebral anterior, ¿tá? Que va a irrigar toda la región anterior del encéfalo, ¿tá? Va a dar lugar a la arteria cerebral media, ¿tá? Que va a irrigar la región media del cerebro, y las arterias cerebrales posteriores, ¿tá? Que van a dar lugar a la irrigación de la región posterior del cerebro, ¿no? También van a ser, de estas ramas van a ser las arterias cerebelares o cerebelosas, que van a irrigar el cerebelo, ¿no? Acá tenemos un estudio que es una tomografía, en la cual se le hace una reconstrucción en 3D que se llama volumen rendering, que se logra ver el polígono de Willis bien armadito, ¿tá? En 3 dimensiones. ¿Tá? Acá una vista lateral, acá una vista más que nada inferior. ¿Tá? Acá tenemos el polígono de Willis, la arteria cerebral anterior, ¿tá? Arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arteria cerebelar que va al cerebelo superior, ¿tá? Arteria basilar, ¿tá? Recuerden que la basilar junto con las carótidas internas van a formar el polígono de Willis.
¿tá? Muy bien, y esta es la bibliografía de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, estamos siempre a las órdenes.